hoy en el mundo tienen que ver con Estados Unidos, no solo con esta corte, con esta decisión de la Corte Suprema, sino con la decisión de un posible ataque de los Estados Unidos a Irán. Gonzalo, ayer arrancábamos esta emisión también preguntándonos eso, si es posible que Estados Unidos decida atacar a Irán. ¿Cómo se ha desenvuelto esa posibilidad en las últimas 24 horas? Pues Camila, con dos anuncios. Uno, el primero que tiene que ver, o el que dio el señor Donald Trump en el Air Force One. Le damos 15 días a Irán para que se siente con nosotros a dialogar, a llegar a un acuerdo con respecto al tema nuclear, o sea, el acuerdo nuclear que quiere firmar Estados Unidos con Irán. Si en 15 días estos señores no se sientan con nosotros a negociar, vamos a responder y se van a arrepentir. Dicho eso, Camila, Irán por su parte, en este caso el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, envió una carta dirigida a Antonio Guterres, el secretario general de esa organización, y le dijo lo siguiente: si Estados Unidos ataca a Irán, se atreve a atacar a Irán, todas las bases que vimos el día de ayer, usted se recuerda, bases en Omán, en Qatar, en Emiratos Árabes, en Irak, serán, digamos, destinos o instalaciones que recibirán nuestro ataque. O sea, la amenaza de Irán se eleva a la amenaza de Estados Unidos al decir, si Estados Unidos nos ataca, esas bases van a ser objetivos legítimos en nuestra defensa allí en el Medio Oriente. Vamos a saludar precisamente al presidente de la SAC, Jorge Bedoya, a propósito de esta decisión que tomó la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque los principales productos que nosotros los colombianos exportamos a ese país son agropecuarios. Y por eso, señor Bedoya, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, ¿qué tal? Buenos días. Yo sé que obviamente esta es una decisión que se acaba de conocer y que tener una reacción concreta de lo que esto puede significar para el país es difícil. Sin embargo, sí le podemos preguntar, es cuando se impusieron los aranceles del 10% por parte de Estados Unidos a los productos colombianos, ¿cuál fue la afectación a esas exportaciones que nosotros mandamos a ese país? Pues Camila, mire, recuerden ustedes y la audiencia que nosotros empezamos a tener aranceles en las flores, en el café, en el aguacate, en la panela, en el cacao, el azúcar, en general en todos los productos del sector agropecuario. Después ya quedó una lista más corta, donde todavía están las flores, donde está la tilapia, donde está otros productos como el cacao, y esos aranceles pues ahí se quedaron. En síntesis, lo que ocurrió en el caso de la tilapia, por ejemplo, es que los productores colombianos tuvieron que asumir el sobrecosto del 10%. Lo mismo ocurrió en el caso del aguacate Hass. Sin embargo, teníamos la ventaja de tener el mercado europeo también abierto como una posibilidad. Pero pues indiscutiblemente, cuando uno mira las cifras de comercio de Estados Unidos ya el año pasado, el superávit comercial que tenía Estados Unidos con Colombia se mantuvo, inclusive se fortaleció un poquito, como consecuencia de mayores exportaciones de ellos de materias primas a Colombia que usamos para la alimentación de los animales, pero también lo hizo el mismo reporte de los Estados Unidos, porque los aranceles le quebraron un poquito a cierto tipo de productos la tendencia, como es el caso de los crisantemos, que también se exportan de Colombia a ese país, y en algunos otros productos. Así que esto es un buen anuncio que promete ser un buen alivio, pero pues también, como ustedes lo habrán visto en los reportes ya desde Estados Unidos, la Casa Blanca tendrá otras alternativas para tratar de poner a imponer los aranceles, y habrá que ver qué dice ya finalmente el fallo en detalle de la Corte Suprema de ese país. Claro, doctor Bedoya, los aranceles sobre los cuales la Corte falla hoy son esos aranceles recíprocos, principalmente esos que impuso Donald Trump el 2 de abril en el llamado Día de la Liberación, y después de eso creo que nosotros incluso conversamos aquí porque hubo medidas desde la Casa Blanca donde daban un poco marcha atrás, principalmente en esos productos de los cuales Estados Unidos no puede suplir la demanda interna. Creo que hablamos del banano en su momento y demás. Actualmente, ¿cómo estaba el panorama en ciertos productos que Estados Unidos no puede producir en su totalidad? No sé, el aguacate, el banano, por ejemplo. Ese es muy buen punto, porque ahí fue donde algunos productos salieron de la lista y otros se quedaron. Entonces, por eso, como las flores, se produce algo de flores en California, pues ahí se quedaron, y otros productos más de la canasta exportadora. Ya ahí es lo que habrá que ver cómo sale ese fallo finalmente, porque como usted bien lo indica, primero fue una cosa general, después fue una cosa país por país, y después fue ya la orden ejecutiva, que inclusive, fíjese una cosa curiosa, quedó sujeto este tema arancelario
a que Estados Unidos pudiera hacer acuerdos en materia de seguridad con otros países. Y el presidente Petro fue a Estados Unidos y no pasó nada. Y el arancel se mantuvo, mientras que Estados Unidos ha venido avanzando, haciendo acuerdos. De hecho, esta mañana o ayer anunciaron uno con Indonesia, con otros países. Nos dicen que el de Ecuador ya está todo cocinado. Pero bueno, ya nos enfrentamos a una nueva situación que es la decisión de la Corte Suprema, pero entre la decisión y la implementación habrá que ver la Casa Blanca que está pensando si quiere volver a poner aranceles como los que tuvimos desde el año pasado. Una duda que surgió de la decisión de la Corte y que además es la gran pregunta que tienen en los Estados Unidos es ese dinero que se tiene que regresar a los impuestos que se cobraron a esas importaciones que llegaron a los Estados Unidos. Yo sé que esto acaba de salir y es difícil poder mencionarlo, pero ¿ustedes creen que eso de verdad se va a poder tramitar? Que, por ejemplo, la tilapia, el aguacate Hass que recibió esas tarifas, esos impuestos, ¿podrían reclamar ante el gobierno norteamericano para que les regresen esos dineros? Pues lo que hemos visto ya algunos reportes de medios internacionales expertos en estos temas es que es donde se va a venir, Camila, la pelea más dura, porque pues ni es claro todavía si se va a poder hacer eso y cómo se va a dar la pelea. Y usted sabe que en Estados Unidos pues eso cuesta, de pronto sale lo comido por lo servido, porque seguramente los abogados, o habrá que ver si esto lo hace el sector privado o lo tiene que hacer el gobierno nacional, que no creería si realmente termina en un reembolso de los aranceles que se pagaron. Y además tenga presente algo, que el arancel lo paga el importador, no el exportador. Entonces eso sería un problema un poco más doméstico, pero lo que ocurrió, como se los comentaban en algunos de los casos, es que los importadores le decían a nuestros productores, pues asuma usted el 5, es decir, bájame el precio. Pero es que es muy difícil, ¿no, doctor Bedoya? Porque al final, en muchas ocasiones, el que efectivamente pagó ese impuesto es el ciudadano, porque a lo mejor la cadena sube el precio y el ciudadano dice, bueno, no, yo pago más ese producto. No sé si hay experiencia de esto, de que porque se reversó una política arancelaria comercial, un Estado le devuelve plata a un exportador. Pues eso es bastante complejo, como usted bien lo indica, y por eso aquí la punta es, cuando usted entra a la aduana de un país o trae un producto, pues usted hace una declaración de importación, paga el arancel a la entrada, que se lo paga en ese caso a la autoridad aduanera de los Estados Unidos, eso lo hace el importador, y ya él decidirá bajo la lógica de mercado si se le transfiere al consumidor. En algunos productos, evidentemente, sí se dio una transferencia al consumidor ya, obviamente, en los Estados Unidos, y en otro, como le digo, los importadores le decían a nuestros productores que les bajaran el precio. Son ellos quienes tendrán que dar la pelea para que le devuelvan ese dinero, pero por eso mismo es que los cambios en las reglas de juego en materia de comercio exterior no le conducen a ningún beneficio a nadie. Inflación en el país que recibe, incertidumbre en el país que está exportando, y eso es lo que hemos vivido desde ese famoso 26 de enero del año pasado y después con las decisiones de la Casa Blanca durante todo el 2025. Pues es el presidente de la SAC, el doctor